Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Jonás, ¿verdad? Vamos a estudiar el capítulo 1, teníamos programado Jonás, capítulo 1. Hermanos, hicimos una introducción al libro de Jonás y luego el hermano José Mario y el hermano Josué nos compartieron dos temas, uno cada uno, y en cada tema pudimos aprender y ver en el libro de Jonás dos atributos, dos características de Dios, dos cualidades de Dios muy importantes, muy lindas, pudiéramos decir, muy importantes. Dos características de nuestro Dios que sobresalen en el libro de Jonás, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, hermano José Mario nos habló de la soberanía de Dios. ¿Cómo aprendemos de la soberanía de Dios? Dios tiene control de los animales, ¿verdad? Dios es soberano sobre los animales, sobre la creación animal. Dios es soberano, Él preparó ese animal, ese gran pez, porque Dios tiene control de los animales. Dios tiene control de las plantas, del mundo vegetal. Dios tiene control porque Él es soberano, ¿verdad? Y Él preparó esa enredadera por la que le dio sombra por un tiempo a Jonás. Pero Dios tiene control sobre todos los fenómenos naturales, los fenómenos inanimados, como le llaman algunos. Dios trajo un gran viento, dice, ¿verdad? Cuando Jonás iba huyendo en la nave esa que iba rumbo a Tarsis, porque Dios tiene control de los fenómenos naturales. Dios tiene control de la lluvia, Dios tiene control del viento, Dios tiene control del fuego, Dios tiene control de todas estas cosas, pero sobre todo Dios tiene control del ser humano. Dios es soberano sobre nuestras vidas. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Él permite que le desobedezcamos, si Él permite que hagamos nuestra propia voluntad, es porque Él lo permite. Pero si Él quisiera, Él lo pudiera impedir, porque Él es soberano sobre el ser humano, sea quien sea. Y vemos eso en el libro de Jonás, cómo Dios fue soberano sobre la vida de Jonás. Pero el hermano Josué, hablando de lo que Dios hizo en Nínive y cómo quería usar al profeta, aprendimos la semana pasada de la misericordia de Dios, ¿verdad? Dios es un Dios misericordioso, que Él es capaz de perdonar al más impío de los hombres, al peor de los hombres. Él es capaz de mostrarle misericordia al peor de las ciudades, al peor de los pueblos, a la peor persona, a pesar de nuestros pecados, de nuestra infidelidad, de nuestras fallas, a pesar de lo que sea. Dios es capaz de perdonarnos, porque Dios es misericordioso con nosotros, con todas sus obras. Él muestra su misericordia en todas sus obras y sobre todo en la obra de la salvación. Él se muestra misericordioso y Él fue misericordioso para la ciudad de Nínive, para ese pueblo asirio que eran malvados, impíos, despiadados, pero Dios mostró misericordia para ellos. Entonces aprendimos eso. Pero en el capítulo 1, si usted anotó, tiene ahí en mente el bosquejo que vimos hace 3 semanas atrás cuando hicimos la introducción. Dijimos que el tema general del libro era cómo respondemos a la voluntad de Dios. Y es importante tener en mente que Dios es soberano y que Dios es misericordioso para entender mejor lo que pasa en el libro. Entonces, en el capítulo 1, el tema del capítulo 1 es cuando huimos, ¿verdad? Cuando huimos de la voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando huimos de la voluntad de Dios? Y el capítulo 1 nos muestra cómo Jonás huyó, dice, de la presencia de Dios. Jonás estaba huyendo de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios. Dios en el capítulo 1, versículo 1, dice que Dios le habló a Jonás y en el versículo 2, Dios le dio una comisión a Jonás, como nos ha dado una comisión a nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es la comisión que Dios le ha dado a usted? Id y hacer discípulo. ¿Cómo está usted respondiendo a esa comisión?
Estamos haciendo discípulos, estamos dándole nuestra vida a un hombre, los varones, las hermanas a una mujer. Estamos dedicando nuestra vida para ganar a alguien, para enseñarle lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, o seguimos pensando solo en nosotros mismos, en a ver cómo sobrevivimos, o ya le estamos dedicando tiempo de nuestra vida a esa persona. Pero esa es la comisión que Dios nos ha dado, ¿verdad? A cada uno de nosotros, a todo su pueblo, id y haced discípulos. Pues Dios le dijo a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive. Id a Nínive, levántate y ve a Nínive, porque hermanos, para poder cumplir las comisiones que Dios nos da, tenemos que levantarnos, ¿verdad? Tenemos que dejar nuestra posición de comodidad, de pasividad, y tenemos que levantarnos, movilizarnos para ir y hacer lo que Dios nos está mandando. Y Jonás hizo lo primero, Jonás se levantó, dice, ¿verdad? Mire ahí en el capítulo 1. Jonás se levantó, pero no para hacer lo que Dios le estaba haciendo, sino que Jonás se levantó para ir, para huir, para ir en sentido contrario, dice el versículo 3. Dice, Jonás se levantó, como Dios le había dicho, pero no para ir a Nínive, sino dice para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló ahí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Dice, lejos de la presencia de Dios, Jonás huyó, se fue lejos de la presencia de Dios subiéndose en esa barca. Eso no quita de que Dios es soberano, ¿verdad? Aunque él estaba yendo en el sentido contrario. El hecho que usted o yo hagamos cosas que usted ya sabe que no es lo que Dios quiere que haga y usted está haciendo lo contrario, eso no quiere decir que Dios no está viendo o que Dios no es soberano sobre su vida. Él lo está dejando a usted que ande en esos caminos. Él sabrá cómo va a tratar con usted, conmigo, cómo va a tratar con esa persona, pero no quiere decir que Dios no se da cuenta. Ahora, la primera pregunta que quisiera que nos hiciéramos en estos versículos es, ¿podrá alguien huir de la presencia de Dios, hermano? No, ¿verdad? Nadie puede huir de la presencia de Dios. Mire, el Salmo 139, versículos 7 al 11. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dice David aquí. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, me voy a ir a esconder ahí en la cueva, en las tinieblas. Dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. En otras palabras, David dice aquí, Dios es omnipresente, y como Dios es omnipresente, Dios, no podemos huir de Dios, no podemos huir de la presencia de Dios, no podemos huir de la voluntad de Dios, pero Jonás estaba huyendo, dice el texto. Dice la narración que Jonás, él en su mente, en su corazón, creía él que podía huir de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, pero algo que es imposible. Pero él creía eso, ¿verdad? Él creía que podía escapar de la voluntad de Dios para su vida, pero él no iba a poder escapar, como aprendemos en el libro, ¿verdad? En el libro aprendemos que él no iba a poder escapar, pero él en ese momento creía que podía escapar, aunque en realidad no hay manera de poder huir de la presencia de Dios. Pero cuando alguien no conoce a Dios, cuando nosotros, aún como creyentes en nuestra humanidad, en nuestra ceguera, en nuestra rebeldía a Dios, tomamos los caminos que no son los que Dios tiene para nosotros, pues lo hacemos con el pensamiento, ¿verdad? Que podemos escaparnos de Dios, de la voluntad de Dios, que podemos saber cómo escondernos de Dios, pero quizás de los hermanos, seguramente de los hermanos, de los pastores, de nosotros mismos podemos escondernos y huir, pero nunca de la presencia de Dios, nunca del mismo Dios. Ahora, esta huida, hermanos, de Jonás,
es ¿por qué huimos? ¿Por qué una persona huye de la presencia de Dios? ¿Por qué una persona huye de la voluntad de Dios? Bueno, es una manifestación del estado del corazón humano. Es producto de la rebeldía innata, dijéramos, que hay en el corazón del ser humano por causa del pecado que mora en nosotros. Por causa del pecado que mora en nosotros, nosotros tendemos a huir, a escapar, a escondernos de la voluntad de Dios. Es lo que hizo Adán desde que pecó. Adán, cuando pecó, lo primero que quiso hacer es esto que está haciendo Jonás. Él quiso huir, quiso escapar, quiso esconderse de la presencia de Dios, ¿no es cierto? Y el Señor le tuvo que decir, ¿a dónde estás? No, yo te estoy viendo. No puedes escapar de mí. Pero esa es la reacción, esa es la conducta normal por causa de nuestra naturaleza humana opuesta a Dios. Así somos todos los seres humanos en nuestra rebeldía al Dios que nos manda, al Dios que nos comisiona, al Dios que nos señala el camino. Aunque él era parte del pueblo de Dios, Jonás estaba llamado por Dios para ser profeta para Israel, como ya vimos. Pero el problema es que Jonás no estaba de acuerdo con lo que Dios quería hacer. A Jonás no le parecía lo que Dios quería hacer. Y era la causa de su rebeldía. Como nos ocurre muchas veces a nosotros, ¿no es cierto, hermano? A veces no compartimos. Claro, porque no entendemos la mente de Dios, no entendemos los caminos de Dios, entonces no nos oponemos realmente a Dios, como está haciéndolo Jonás aquí. Nos oponemos a lo que Dios quiere hacer, nos oponemos a lo que Dios está haciendo y nosotros vamos en sentido contrario. Como Pedro cuando Jesús quería ir a Jerusalén y le dijo, ¿cómo vas a ir a Jerusalén a que te maten, que no te pase eso? O como Pablo cuando iba persiguiendo a la iglesia con cartas de los sacerdotes de Jerusalén camino a Damasco. Y así pudiéramos mencionar muchos otros casos de hombres de Dios, pero que en algún momento se opusieron. ¿Por qué? Porque no les parecía lo que Dios iba a hacer. Y nos pasa y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces, Jonás, hermanos, tomó exactamente el camino contrario. Le voy a leer estos versículos de Santiago como para explicar, dijéramos, con estos versículos lo que estaba pasando en la vida de Jonás quizás, además de lo que ya dije. Santiago capítulo 4, versículos 5 al 8. Santiago 4, 5 al 8, voy a leer. Dice Santiago, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, hermanos, si usted y yo somos hijos de Dios, hay una realidad espiritual en nuestras vidas, es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si el Espíritu Santo mora en usted, dice Santiago, el Espíritu Santo, ¿qué hace con usted? Lo cela, lo anhela. El Espíritu Santo trabaja continuamente para despertarnos al amor por Dios, para despertarnos amor por la palabra, para despertar amor por la iglesia, por amor por los hermanos, por amor por el perdido. El Espíritu Santo nos anhela, nos cela, ¿verdad? Es una acción continua del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso Pablo dice que no contristemos al Espíritu de Dios, que no apaguemos al Espíritu de Dios. Pero dice el versículo 6, dice, pero Él, dice, o sea, Dios, dice, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, hermano, él no concebía el plan de Dios. Él ni siquiera aceptaba la posibilidad de que Dios pudiera perdonar a Nínive. Él no estaba de acuerdo con eso.
Los ninivitas le caía tan mal a Jonás y a los israelitas, eran tan detestables para ellos que él no podía concebir que Dios tuviera misericordia de esa gente tan malvada, que les había hecho ya tanto mal y que en el futuro los iba a invadir a Israel y los iba a llevar cautivos, ¿verdad? No aceptaba esa idea de que Dios pudiera perdonar a Nínive y a la gente que vivía ahí. Entonces, Jonás estaba resistiendo, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. En su soberbia, pensando que era quizás mejor que el mismo Dios, ¿verdad? Pensando que él tenía más inteligencia que Dios, pensando que él tenía más justicia que Dios. Entonces Jonás en su soberbia se estaba resistiendo a la voluntad de Dios. Y por eso él estaba huyendo de la voluntad de Dios, porque él se estaba resistiendo por cualquiera de todas estas razones. Entonces, pero dice la palabra que acabamos de leer que Dios hace algo con los soberbios. Y los soberbios son los que se oponen a Dios, los que se oponen a su palabra, los que se oponen a su voluntad, los que se oponen a sus caminos, esos son los soberbios. Entonces, dice que Dios hace ¿qué con los soberbios? Los resiste, los resiste. Entonces, en el capítulo 1, quiero lo segundo que veamos es cómo Dios resiste a Jonás. Pero es una resistencia, como dice ahí, hermano, amorosa. Mire, ¿cuánto necesitamos los padres aprender eso con nuestros hijos, hermano? Porque nosotros alcahueteamos a nuestros hijos normalmente. Nosotros les toleramos y los aguantamos y los malcriamos a nuestros hijos. ¿Y cuánto tenemos que aprender del carácter de nuestro Dios? ¿No creen, hermano? Nuestros hijos necesitan que sus padres ¿los qué, hermano? Los resistan en sus terquedades, en sus soberbias, en sus rebeldías. Amén, jóvenes. Todos necesitamos que alguien nos resista un poquito, hermano, en realidad. Entonces Dios dice, resiste a los soberbios. Jonás estaba soberbio, por eso estaba huyendo de la voluntad de Dios. Estaba soberbio. Y Dios le mostró una resistencia amorosa. Y al final vamos a ver por qué la resistencia que Dios le mostró a Jonás fue amorosa. Pero a veces Dios resiste a los soberbios no de una forma amorosa. Pero con Jonás la resistencia de Dios fue, ¿cómo fue, hermanos? Amorosa. Porque así resiste Dios a su pueblo, fíjense. Como un padre al hijo que ama, que lo corrige, que lo disciplina, ¿verdad? Lo resiste amorosamente, lo corrige. Entonces, en el versículo 3 comenzamos a ver cómo Dios comenzó a resistir a Jonás. Acuérdese, Jonás va en sentido contrario a Dios. Entonces, en el versículo 3, como Dios es soberano, dice que Dios hizo algo. Versículo 4, ¿qué hizo Dios? Dice, hizo levantar, dice, no un vientecito, sino un gran viento, dice, en el mar. Y ese gran viento trajo una gran tempestad, tan grande, dice, que pensaban los marineros, los del barco, que la nave se iba a partir. Pero ese viento no fue casualidad, porque era Dios que estaba detrás del viento. Hoy cuando vea otro ventarrón, piense, a lo mejor Dios está detrás de ese ventarrón, ¿verdad? Como estaba detrás del ventarrón en el libro de Job y como estaba así pudieran mencionar un montón de versículos de la Biblia donde vemos que Dios está detrás de los vientos. Entonces veamos, ahí vemos cómo Dios empezaba a llevar a cabo su resistencia amorosa para Jonás. Y podamos nosotros, hermanos, aplicar también a nuestras vidas esto. Ahora, mire el versículo siguiente. Dice que los marineros tuvieron miedo.
Y cada uno clamaba a su Dios. Y empezaron a aligerar la nave, ¿verdad? Empezaron a echar todo al mar. Entonces, porque en las cosas así, ¿verdad? Es cuando sale la fe de las personas. Ellos podían clamar al Dios que conocían. Pero dice al final del versículo 5, pero dice, Jonás, dice, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire el Jonás, pues. Se lo voy a poner en otras palabras. Jonás estaba en huelga. Jonás estaba en ¿qué, hermano? En huelga. Se había puesto en huelga Jonás. ¿Por qué estaba en huelga con quién, hermano? Contra Dios. Jonás estaba en huelga contra Dios. Tenga cuidado cuando se deprime usted. ¿No será que se está poniendo en huelga contra Dios? Le está reclamando a Dios con su depresión. Porque no le gusta cómo está o lo que está pasando. Entonces, Jonás se puso en huelga, como muchas veces hacemos nosotros, y hacemos una resistencia pasiva o silenciosa. Las esposas a veces son buenas para ponerse en huelga. Cierran la cocina, cierran esto, cierran lo otro, todo cierran. Entonces, Jonás estaba en huelga, haciendo una resistencia pasiva, silenciosa. Era una parálisis espiritual, como hay muchos hoy día en las iglesias. Llegan a la iglesia, pero están en huelga. Están en huelga, no quieren involucrarse en nada, no quieren servir en nada, pero en el fondo es que están en huelga, tienen parálisis espiritual, porque les pasó no sé qué allá, porque allá les hicieron, porque allá los vieron mal, porque allá no les agradecieron, por cualquier razón, pero estás en huelga contra Dios, porque Él te ha mandado a hacer una misión y te ha comisionado y te ha ordenado, pero tú no quieres hacer nada y estás en huelga, tienes parálisis espiritual. Entonces, esa es la forma que nos rebelamos contra Dios, porque no estamos de acuerdo con las cosas que han pasado o lo que Él está haciendo, a quién está usando o a quién quiere usar, a quién quiere favorecer, a quién ha perdonado, cómo están dándose las cosas, a quién pusieron a cantar, a quién pusieron a predicar, a quién pusieron a dirigir, a quién pusieron a hacer lo otro. A mí no me parece y entonces yo me pongo en huelga. No sé si le suena algo familiar eso. Y las circunstancias me desagradan. Entonces yo me voy a dormir allá al camarote, allá donde nadie me vea. Pero ahí estoy, pero en huelga. Que sepan todos que yo, que soy la gran cosa, estoy en huelga. Entonces, pero mire qué lindo el Señor, hermano. Pero Dios, hermano, resistiendo amorosamente a Jonás, comienza, porque en estas situaciones Dios lo que comienza a hacer es a quebrantar nuestra voluntad. Cuando huimos y nos oponemos a la voluntad de Dios, Él lo que va a hacer es quebrantar nuestro corazón, quebrantar nuestra voluntad, quebrantar nuestra resistencia. Y a veces Dios puede tomar mucho tiempo para eso, pero Dios lo va a hacer así. Entonces, Dios comienza a quebrantar la voluntad de Jonás. Y mire lo que pasa en el versículo 6. Dice que el patrón de la nave, o sea, el capitán, el dueño, yo no sé, se le acercó a Jonás y mire cómo lo trató, hermano. ¿Cómo le dijo, hermano? Dormilón, le dijo. ¿Qué tiene dormilón? Le dijo. ¿Qué tiene dormilón? Levántate, le dijo, y clama a tu Dios. Si tienes Dios, mira, todo está. Hace algo, hombre, lo que hablamos el domingo. Ponete a llorar delante de tu Dios para que nos ayude.
Todos están clamando a su Dios y vos aquí durmiendo, hace algo, aunque sea clamar y orar delante de tu Dios, por lo menos eso hace. No, que aquí está dormileando, dice. ¿Y qué le iba a decir si era el patrón de la nave? Todavía Jonás que finalmente lo iban a tirar al mar, ¿verdad? Que de todas maneras lo iban a tirar al mar. Aquí todavía él quizás estaba diciendo, no hombre, si le digo algo a este me va a sacar de la nave y a dónde me voy. Estaban alta mar ahí. Entonces Dios comienza a usar palabras un poquito fuertes contra Jonás. Y lo trata de esta forma despectiva el patrón de la nave. Porque Dios lo comienza a confrontar, a sacudir a Jonás. Comienza a sacudirlo. Por eso es que a veces Dios usa personas para decirnos algunas cosas de formas un poquito fuertes. Y debemos oírlas. A veces puede usar a la esposita, al esposito, a los hijos. A veces usa al vecino, a veces usa a los pastores. Lo que Dios más quiere usar es la palabra, la predicación. Para que no nos tenga que venir a decir otro. ¿Verdad? Si nosotros le prestamos atención a la palabra, ni consejería vamos a necesitar. Ni vamos a necesitar que nos peguen una humillada en el trabajo el jefe. Que nos humille el jefe. Que nos humille el vecino. Que nos diga un par de cosas en la cara la señora del pan, el de las gaseosas, el de la leche. Porque Dios quiere decirnos las cosas. El proverbio dice, perezoso, dice el proverbio 6, ¿verdad? Hablamos de los perezosos hace 2 domingos. ¿Hasta cuándo has de dormir? Dice, ya, levántate, le estaba diciendo, ya no seas perezoso. ¿Cuándo te vas a levantar de tu sueño? Dice el proverbio 6:9. El proverbio 10:26 dice que como el vinagre a los dientes, sabe horrible el vinagre a los dientes. Lo escupe uno, ¿verdad? Y como el humo a los ojos, dice. Así es el perezoso a los que lo envían, dice. O sea, desagradable. Un perezoso es desagradable. Y eso le estaba diciendo el capitán. Dormilón, le dijo. Levántate ya, haz algo. Clamale a tu Dios, llorale a tu Dios. Ya deja de dormir. Entonces, pero Dios sigue. Mire, versículo 7. Ay, como la cosa seguía, no. Seguía mal ahí la tempestad y el viento iba en aumento. Y miren, entonces en el versículo 7, hermano. Porque cuando las cosas ya no están fuera de control y de las manos, el único campo que queda es el campo de la fe. Entonces dice que se dijeron unos a otros, venid y echemos ¿qué? Dice, porque muchos de ellos eran marineros expertos y ellos quizás por la época, por la fecha, ellos sabían, ellos se dieron cuenta que ese viento no era normal. Y dijeron, algo pasa aquí fuera de lo normal, algo sobrenatural, algo extraordinario está pasando aquí, porque este viento no debería de estar pasando en esta época del año. Entonces dijeron, aquí debe de haber algún Dios que tiene que ver con esto. Entonces dijeron, pero vamos a echar suerte, dijeron, a ver con quién es que Dios está tratando aquí. Y echaron suertes. ¿Y a quién le cayó la suerte? Al dormilón. Al dormilón le cayó la suerte. Entonces, hermanos, los cristianos, los evangélicos, como somos bien espirituales, ¿verdad? Es que la suerte no existe, decimos. ¿Verdad? Pero para nosotros los cristianos, hermanos, según la Biblia, para el pueblo de Dios, la suerte no es otra cosa que la mano de Dios. Cuando a usted le va bien, no es la suerte, es que la mano de Dios. Y cuando le va mal, no es mala suerte, sino que ¿qué es? La mano de Dios. Pero eso no es muy bueno reconocer eso, porque
hay un montón de implicaciones decir que por la mano de Dios nos va mal. Mejor decimos que por el diablo, y como el diablo es malo. Entonces, pero la teología, hermano, a esto le llama la suerte, le llama la providencia de Dios. Ese es el término teológico, la providencia, la mano invisible de Dios trabajando en su pueblo, en sus hijos, doblegando la voluntad de su pueblo, humillando, pero no para avergonzar, sino para quebrantar la soberbia del corazón del pueblo de Dios, de nuestros corazones. Él estaba trabajando en Jonás, quebrantando su voluntad. Y entonces la providencia llevó a que la suerte cayera en Jonás. Fue la mano de Dios que hizo que la suerte, no sé si tiraron dados, si tiraron chivos, si tiraron Urín y Tumín, si tiraron caricorona, yo no sé qué tiraron, hermano, porque la Biblia no dice, pero tiraron suerte. Y dijeron, el culpable de todo esto que está pasando es el dormilón, dijeron. Él es, dijeron. Pero esa es la providencia de Dios. Aleluya. Porque Dios es soberano. Por eso, la providencia es la providencia de Dios, porque Él es soberano. El Proverbio 16:33 dice que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Fue el Señor que decidió esa suerte. Y el versículo 11 y el versículo 13 dice que la tempestad, que el mar iba embraveciéndose más. Mire el versículo 11 y 13. Las circunstancias eran aún peores mientras Jonás seguía en su obstinación. Hermanos, si las cosas no cambian en su vida, en las circunstancias, como las cosas que nos están pasando alrededor, tenemos que venir delante de Dios, amados hermanos. Si las cosas no le cambian a usted, ya no piense, ya no le eche la culpa al vecino, a su hijo, a su esposo, al diablo, no. Esa es su suerte. Pero usted ya entiende que es la suerte, que es la mano. Es la providencia de Dios que hace que en vez de que las cosas mejoren, peor se van poniendo. Es Dios, no es nadie más. Si usted es un hijo de Dios, pues estoy hablándole a los hijos de Dios. Ahora, si aquí hay alguien que no es hijo de Dios, ya suspendemos aquí el culto y oramos por usted y le entréguele su vida a Cristo. Eso es lo mejor que puede hacer usted si usted no tiene a Jesús en su corazón. Porque está sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero los que tenemos a Jesús, los que tenemos al Dios del cielo, mire cómo Él es. Hay seguridad en Él. Entonces, no es otra cosa, sino que era Dios tratando con Jonás. El mar se iba embraveciendo. Entonces dice el versículo 14, ya cuando vieron que las cosas, ¿verdad? Y dijeron el Jonás, bueno, lo lanzaron al agua, ¿verdad? Él mismo les dijo, échenme a mí, dijo. Conmigo es la cosa. Ya Jonás iba bajando. Ya iba bajando la soberbia, ya. Dijo, yo soy, dijo él, el culpable, ¿verdad? Ya cuando alguien reconoce que él fue el problema, ya estuvo, hermano. No, es que vos, que no sé qué, que la maestra, que el papá, que no sé. Ay, Dios. Echándole la culpa a todo el mundo. Hay que darle tiempo a ese arroz para que cocine bien, hermano, para podérselo comer. Pero cuando alguien dice, yo soy el culpable, en la soberbia se quebró. Ya comienza otro proceso, otra etapa. Ya pasa a la siguiente etapa del proceso de Dios, ¿verdad? Porque Dios es bueno, hermano. Entonces miren el versículo 14, dice que clamaron. Hermano, ellos reconocieron que el Dios de Jonás era el Dios verdadero. En el versículo 14, 1:14, dice, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora,
Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has. ¿Qué estaban diciendo él ahí? Que él era soberano, que él hace como él quiere y no le tiene que pedir permiso a nadie porque él es Dios. Y ellos reconocieron que él era Dios, y Dios, si Dios es Dios, tiene que ser soberano y tiene que poder hacer lo que él quiera porque es Dios. Y no le va a pedir permiso a usted ni a mí para hacer lo que él se ha propuesto hacer, aunque usted se enoje como Jonás. Él va a hacer lo que él va a hacer, aunque usted se enoje y ya no se siga oponiendo a lo que Dios quiere hacer. Ya no nos opongamos, porque no vaya a ser que la tempestad se haga más grande. Entonces, esta expresión declara, hermanos, que ellos reconocieron a Dios. Y mientras no nos rendimos a Él, estamos en problemas. Mientras el ser humano sigue en rebeldía, reclamándole a Dios que es bueno, que es misericordioso, y le seguimos reclamando, estamos en problemas. Mientras no nos doblegamos, estamos en problemado. Nadie puede pelear con Dios y salir ganando. Nadie va a ganarle a Dios. El Salmo 135, versículo 6 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace. Mire, Salmo 135, 6, si quiere verlo después. Dice, todo lo que Jehová quiere lo hace, dice, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Él quiere hace. Entonces terminemos, hermanos. Vamos a por el tiempo. Pero mire, el Salmo 107 le voy a leer, si va rapidito, le voy a leer 3 versículos del Salmo 107. Versículo 11. Dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Dice, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Pero dice, versículo 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Ellos reconocieron a Jehová, el Dios de Israel, que Él era el Dios de los cielos, el Dios soberano, el único Dios verdadero. Cuando alguien reconoce verdaderamente a Dios, hermanos, se muestra en 2 cosas, mire, versículo 16 de Jonás 1. 2 cosas que vemos ahí que fue el resultado de que ellos reconocieron verdaderamente que Dios era Dios. Dice que ellos, ¿qué hicieron, hermano? Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. ¿Por qué vemos tantas cosas en la iglesia hoy día, hermano? Porque la gente no conoce a Dios. Eso es todo. Y no le tiene temor porque no lo conocen a Dios. Si alguien conoce a Dios, va a tener un poquito de temor, y entre más conozca a Dios, más temor va a tener. Pero cuando la gente no conoce a Dios, no tiene temor de Dios, no puede tener temor de Dios porque no lo conoce. Pero cuando la gente comienza a conocer a Dios, entonces comienza a tener temor de Dios. No, yo no debo de orar, Señor, quiero tener temor de ti. No, esa no es la oración. Señor, quiero conocerte a ti. O no le voy a decir, usted debería tener más temor de Dios. No, tenés que conocer a Dios para que lo temas. Porque si tú no lo conoces, ¿cómo lo vas a temer? ¿Cómo vas a reverenciarlo con temor reverente? Y lo otro, la segunda parte del versículo 16 dice que ¿qué hicieron ellos, hermano? Ofrecieron sacrificio, dice a Jehová, e hicieron votos. Hicieron voto, hicieron sacrificio. O sea, hermanos, cuando alguien de verdad conoce a Dios, lo que va a hacer esa persona es servirle a Dios. Adorarlo, pues, ofrecieron, es adoración. Lo va a adorar con alabanzas. Lo va a adorar con sus obras. Lo va a adorar con sus finanzas. Alguien que no diezma, que no ofrenda, que le valen estas cosas, porque no conoce a Dios. Eso es todo, hermano.
No entiende que Dios es el que le provee el trabajo. No entiende eso básicamente, pues. Cree que Él se gana el sueldo. No entiende que Dios le da la salud, que Dios le da ese trabajo, que Dios le ha dado los dones, que Dios... ¿No entendés que Dios te ha dado todas estas cosas? ¿Tú crees que? Y a saber, pues sí, no le ofrecemos sacrificios de labios, ni a cantar venimosle al Señor, le venimos al Señor, porque hay otras cosas más importantes que cantarle a Dios, ¿verdad? Por eso la gente no le interesa eso, porque realmente no conocen al Señor. Pero cuando alguien va conociendo a Dios, le va a temer, va a tener respeto por Dios, por las cosas de Dios, por la iglesia. Pero la gente habla de la iglesia sin temor, habla de los hermanos sin temor. Hable mal del hijo del presidente, aunque sea lo que sea. A ver qué va a pasar si habla mal del hijo de su jefe. Hable mal de los hermanos. Pero como no nos acordamos que los hermanos tienen un padre que los defiende. No hay temor y no hay adoración. No hay ofrecimiento, no hay voto, no hay compromiso, no hay entrega a Dios. Por ejemplo, cosas prácticas. No se bautiza. ¿Por qué no se bautiza? Porque no quiere compromiso. No se hace miembro de la iglesia porque no quiere compromiso. Quiere ser absoluto, no es sujeta a ninguna autoridad de la iglesia ni nada. No, quiere ser absoluto, quiere hacer las cosas como quiera la persona. Quiere andar de iglesia en iglesia, quiere hacer esto, lo otro y no somete a nadie ni a nada. Entonces, pero cuando alguien de verdad conoce a Dios, le teme a Dios y lo adora, vive para adorar a Dios en todos los aspectos de la vida, hermano. Todos los aspectos y cuando entiende empieza a dar pasos y comienza. Y es precioso. Entonces dice que clamaron a Dios. Y voy a terminar mientras vienen los hermanos músicos con estos salmos. Hay muchos salmos que comienzan o dicen esta expresión, levántate. Por ejemplo, el Salmo 44, 26, el Salmo 82, 8, y voy a leer el Salmo 132, 8. Esos tres versículos comienzan con la palabra levántate. Es una súplica, es un ruego a Dios y dice, Dios levántate. Dice el 44, 26, dice, levántate para ayudarnos, dice. Y redímenos por causa de tu misericordia. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Eso es lo que ellos hicieron en el versículo 14. Clamaron a Dios. Clamaron, es que no tenían otra alternativa y cuando vieron la mano de Dios y vieron todas las circunstancias, vieron que Dios estaba allí. Y Jonás les confesó quién era él y entonces ellos reconocieron a Dios. Entonces ellos clamaron a ese Dios, dejaron de clamarle a sus dioses y le clamaron a Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Jonás. Y entonces así los salmos dicen, levántate para ayudarnos. Hermano, eso necesitamos hacer hoy día. ¿No creen, hermanos amados? Dile, Señor, levántate, ayúdanos. Porque mira esta tempestad en la que estamos. El 82:8 dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. El 132:8 dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. O sea, como quien dice, haz algo, Señor, solo tú puedes arreglar esto, solo tú puedes calmar la tempestad, solo tú puedes traer sosiego, solo tú puedes salvarnos, solo tú puedes ayudarme, solo tú puedes darme lo que necesito, solo tú puedes
cambiarme. Solo tú puedes cambiar a este, a aquel, a ella. Señor, solo tú puedes cambiarme a mí. Señor, por favor, haz algo. Levántate y tú haz algo, Señor. No hay otra esperanza fuera de ti. No hay manera, Señor, de que alguien me pueda ayudar en esta tempestad, en esta cosa que estoy. Y ellos, hermano, clamaron, dice, al Señor. Pero claro, lanzaron a Jonás al mar y clamaron. Hay acciones que hay que tomar en todo esto, ¿verdad? Pero cuando ellos clamaron a Dios y lanzaron a Jonás al mar, dice que se hizo una gran bonanza. Y ellos supieron que era Dios el que estaba detrás de todo eso. Hermanos, Dios quiere que lo veamos a Él en lo que estamos pasando cada uno. Yo sí creo eso, el tiempo que estamos viviendo, hermano. Yo sí siento en mi espíritu de una manera fuerte que Dios quiere mostrarse a nuestras vidas, a cada uno, a la iglesia. Él quiere mostrarse qué tan real es Él, qué tan poderoso es Él. Pero necesitamos clamar a Él, decirle, Señor, tú eres nuestro Dios. Tú eres. Lo que tengo, lo tengo porque tú me lo has dado. Lo que no tengo, no lo tengo porque tú no me lo has querido dar. Todo te lo debo a Él. La casa que tengo, pero la casa que no tengo también se la debo a Él. Lo que tengo y lo que no tengo se lo debo a Él. A Él, porque Él es Dios.